para reírme por eso. Ahí sí. Sí. Ahí sí, ahí sí. Buenas noches, amigos de Cocky Bear. Buenas noches. Buenas Buenas noches, noches. amigos. Ahí está. Mira, la pandilla completa ahí. Sí, Todos los los Beatles cocaínositas. reunidos. Sí, Los los cocaín cocaínositas. reunidos. Joel, Sí. Tal cual. Utu, Hace rato Leo. no. Hace rato que no llegaban todos al Sí. encuentro mágico de la ciencia ficción. Mira, hoy Leo día tenemos Cuarto. Leonardo Cuarto. ¿Me puse yo eso? Ahí está. Fue la magia. Fue la magia del oso. Leonardo Cuarto, está bien. Leonardo Cuarto. Suena real, suena. El fin de la eternidad. Oye, El qué linda fin de esa la edición, eternidad. esa me trae recuerdos que ¿Cuál te gusta? siempre ¿Esta o la del Leo? a ver, ¿cuál era el Leo? No, la del Leo Esta, más actual, me gusta la más antigua. esta es Una la cuestión verdadera. nostálgica también. Esta es la de Sí, buena verdadera. Hispanoamérica. Hispamérica, sí. La Hispamérica Hispamérica. es una edición muy linda, entrañable y horrible, porque estaban todos mal empastados, la weá se Sí, desarmaban, sí, tiene ¿cachai? como. Tenía que andar leyendo La que las se páginas despega. ahí. Sí, Sí. pero es bacán, es linda, me gusta. Y tiene una traducción mejor que la que les mandé en el IPAP. El Mejor. IPAP tenía ¿Se acuerdan? como. Yo le dije Tenía que Ah, otro, que había dos traducciones, po. tenía otros la otra es de, capítulos. la Cambiaban otra los es capítulos. ya ¿Eh? eran distintos. Pero el tuyo, Acá dicen el programador, allá dicen el computador. pero el Ese- número uno, ¿cuál es? el ejecutor. Ah, eso sí, no, pues está bien, el ejecutor. Yo tengo la que es el ejecutor. Sí, sí, no, pero ¿Eh? la que yo mandé por los digitales, decía el computador, que era muy raro. Pero Entonces, yo les dije, ¿se acuerdan que le advertí que tuvieran ojo porque este tiene varias traducciones y había unas que son así como media no tan buenas? media brujiles. Ya. Sí. Sí. Entonces hoy día nos toca el fin de la eternidad. A mí me gusta esta Ahí está Sí, traducción. todo el esa acá equipo. hacemos Está todo el novela de equipo. 1955. Fue escrita directamente como novela, a diferencia de muchas otras cosas que en esa época hacía Asimov. Mm, Pero ella creo que por ahí ya empezó a escribir de lleno en novelas de lleno. Esta es una novela que le publicó Doubleday. Doubleday. sí. Entonces, claro, él había escrito como un cuento en 1950, eh, porque había visto una, interesante esa historia, porque había visto, eso está en Wikipedia, para cualquiera lo puede encontrar. Ujú. Había visto, y es verdad esa cuestión, sí. Había visto una imagen en una de las revistas Pulp, que eran de esa época, las revistas Pulp, las que empiezan a hacer selección, que ya quizás lo hemos comentado un par de programas o varios programas, y había visto una foto, un dibujo, una foto, de, un dibujo, perdón, de un hongo en 1950. Dijo, oye, y esa revista era de 1932. ¿Cachai? Dijo, oye, esa weá es un hongo atómico. Entonces el buen fue, va a la weá, y no, pues era el dibujo de un geyser. ¿Cachai? Sí. Y se fue Y con el la buen, bola. y él Una se fue en la bola y callampa. dijo, y ahí Súper. empezó, claro, y dijo, ¿qué pasaría si? O sea, si hay un mensaje del futuro antes de tiempo como una anacronía, ¿cierto? Ujú. Y ahí empieza y escribe un cuento que se lo rechazaron, la Galaxy Science Fiction, se lo rechazó. Y de ahí dijo, ya, pero como buen ser humano perseverante, y el weón dijo, ya, filo, voy a seguir escribiendo esta weá. Y siguió agrandando la weá hasta que alcanzó una cantidad de páginas, se la presentó a Doubleday y le dijeron, ya está bien, pero agranda la máscara, una weá así, que el weón terminó haciendo una novela entera. Que esa es el fin de la eternidad, que la publicó en 1955. Ellos. Así empieza la historia del Así fin de la empieza. eternidad, que es una gran novela de viajes en el tiempo. Ya, ahí está. Entonces tenemos hoy día esa novela y tenemos esta imagen de Sansón. ¿Por qué tenemos la imagen de Sansón rompiendo las columnas del templo? Porque te hace el fitness, po, weón. Nos El- refleja a todos. Lo Eso refleja sí. todo. El espíritu del mes. El espíritu El Sí, el King, espíritu retorno, sí. el ahí. retorno. Es la imagen del día, ¿no? No sé por qué. Ya. Estamos Sí, rompiéndolo, es po. una imagen Estamos muy Estamos rompiéndola, potente del estamos día. rompiéndola. Que Ya, parece que bueno. uno de los momentos ¿Por qué te críticos. mandó? Sí, me acordé, yo acordé. Uno de los momentos críticos él se acuerda, digamos, bueno, es que nuestro personaje principal estaba obsesionado con la historia antigua y dentro de la historia antigua había leído la Biblia y dentro de la Biblia recordaba el episodio de Sansón y siempre lo invocó, digamos, y en el momento, uno de los momentos cruciales de la novela lo invoca, o sea, se acuerda de eso y él dice, yo voy a ser Sansón, digamos, destruyendo las columnas para acabar con los filisteos. Y bueno, pero vamos, eso ya está como Ah, casi No, pero tres cuartas está partes bien. avanzada la novela, así que mejor empecemos por el principio, pero es ya, Sí, pero está una bien, pero imagen que... la novela es una novela vieja en el tiempo, así que podemos hacer flashback y flash forward Así y es todo. este capítulo. ya. Ya, mira, tengo otras portadas. Esta es la Hispamérica que no, me abstracta, no me gustó tanto. Y esta me gustó, sí, esta me gustó.
Y este igual me gustó. Este tiene como un aire a Doctor Who. Así, ¿Y sí. cuál es la Sí, pero original? la- No sé. ninguna de esas es la original. Ninguna No. de esas es la original. No, porque acuérdate que fue esa, por ejemplo, Ah, todas que las La las originales otras primera, dos sí. son muy antiguas, no las me otras dos son gustan. estas dos que está mostrando esta y la otra, la posterior, la del doctor, esa del loco, son de paperback, son de tapa blanda. La novela la sacaron tapa dura en el 55 y otra tapa, y otra portada mucho más sobria. Sí, es ¿Cachai? bonita. Sí, aquí está en Wikipedia, también se puede llegar rápido. Acá yo Pero sí. tengo otra. Mira que. Esas portadas de esa colección me gustaban harto, mira. ¿Esta cómo se ¿Esa? llama? ¿Superficción? Sí, la La superficción. superficción, sí. Sí. Esa es ¿Viste? la que enviaste tú. Esa es la versión que enviaste tú. La de Esta es la que envié superficción. yo. Ya. Sí, Y yo sí. yo había mandado otro índice y ahora ¿Mm? o no sé si lo mandé, Lo pero corregiste. lo corregí, puse esto porque me gustó. Me cargó que dijera el computador y no me fijé si había más cambios, pero por ejemplo había un capítulo que era como pregunta, así como la trampa, ¿no? O el crimen, así venía como con signos de exclamación ahí. Esto es más sobrio y más preciso. Ese tengo yo también. Y acá un lector así como para hacer un poquito de prólogo, un lector que ya le hizo la reseña, dijo, crea firmemente que la saga La Fundación. Bueno, está como la gente está muy fascinada con Asimov, pero tratan como darle realce al hecho de que siendo una novela sola, no una saga ni una serie de novelas, es muy buena. Entonces, como Sí, que pues. tratan Es como que es muy de buena. hacer la comparativa. Sí, y solo siendo frente a las grandes pruebas de la humanidad, puede la humanidad elevarse a nuevas y mayores alturas. Del peligro y de la aventura han salido siempre las fuerzas que han llevado al hombre a nuevas y más grandes conquistas. Sí. Traté de buscar un Sí. esquema de los siglos, de los tiempos, pero nadie se puso las pilas. Así porque en el fondo, en la eternidad, están viajando detrás de los siglos como hasta el 150.000. ¿Cachai? Y Sí, pues, quería los como, milenios. quería marcar eso y no lo encontré y no alcancé a hacerlo. Yo creo que Y hay algunos conceptos, pero los personajes principales, Harlan, el jefe que tiene, el superjefe, el Swizzle, el Este Finge fue que era como el método de lectura sofisticado del que hemos hablado, ¿cierto? Eso que hemos aprendido No, yo a llegué hasta ahí, usar. no alcancé a leer la entera, pero hasta ahí llegué, ¿no? Sí. Yo quería acotar algo, A que ver, las obras de Asimov están todas más o menos vinculadas, y en esta novela está vinculada a Fundación. O Sí, pues lo sea, hizo, no por el final. creo que es importante notarlo, aunque bueno, es igual hacer un spoiler, pero ya que estamos mega spoiler. autorizados para saltar en el tiempo, tiene que ver, o sea, pero ya lo vamos a decir al final, digamos, si hay tiempo para ello. Ya. Mm. Sí, no, pero vamos contando la historia ahí como el ti, 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 ahí. Sí. Oye, Vaya, yo siéntanse quiero sumar libres entonces, porque no. quiero en estos saltos temporales, sumándolo a lo que decía Kutu de la historia de Asimov, cómo se le ocurrió la idea misma, y Joel diciendo esta interconectividad. Otra cosa que yo encuentro destacable de esta novela es que se suele, cierto, digamos, a nivel literario general, como no atribuirle tanto mérito a Asimov, o hoy por hoy se hace bastante eso, así como decir, como Asimov era bueno, pero como que se ha generado como esa sensación de que tal vez no era tan gran escritor, o por lo menos hubo algo así hace un tiempo atrás. Pero esta novela en particular, que lo leí también, obviamente, así, acordándome de cosas del libro en sí, le fue súper bien en su momento. O sea, tuvo una reseña buena en el New York Times. O sea, fue una cosa, no fue un libro menor, no fue un libro como de nicho aislado, sino que Asimov de verdad estaba en esas ligas. em, que quizá hoy en día en la ciencia ficción es más nicho, pero en ese tiempo Asimov era un tipo que estaba mediante este tipo de literatura sacando un libro que tuviera buenas reseñas a ese nivel. Eh, y eso lo encuentro notable, como uno de los factores así positivos eh, de la creatividad asimoviana, yo, yo, de ese enganche que él generaba. yo tengo un problema un poco con Asimov, o sea, no yo, pero yo como que percibo un problema en el Ujú. sentido de que yo ya lo leí cuando chico, entonces yo vuelvo a releerlo y sé más o menos qué terreno piso y sé Sí, que siempre me va a siempre gustar, pasa. más o menos me va a gustar, pero yo ya soy un señor mayor, entre comillas. Entonces no vislumbro así como la relación que puede tener Asimov con las nuevas generaciones.
porque Mm. con los nuevos lectores, así como que un niño de 10 años no va a enganchar, uno de 20, alguien, un señor, un joven de 15, alguien de 20, no le veo el gancho, sobre todo por el Es que hecho que para eso, espérate, sí. que los personajes de Asimov son bien así conservadores, un poco así pacatos, así en esa escena como de sexo con la Noise, como que se le Ujú. viene el mundo encima. Entonces, toda esa falta de lujuria, de concupiscencia que hay en Asimov, ese como grado cero de la escritura, así como cero virginal que hay ahí permanentemente, yo creo que no, es como un gran espantacucos para los nuevos lectores. Entonces yo no sé qué va a pasar con Asimov porque otros autores han envejecido mucho mejor, así como Mm. el Henley, que tiene adaptaciones, o el Kadik, pero con Asimov, y de hecho la super adaptación que hicieron, le hicieron tan woke que no, iban a hacer segunda temporada de Fundación, ¿o no? Mm. Cuturufo, ¿tú qué lo No sabes? sé No, si va al no lo final. sé, O ya la cancelaron. no sé. Sí, Pero tampoco sé. pero está ahí como en veremos el legado. Está como no sé si salta a la siguiente generación, porque no. Pero sí, yo no creo que no Pero te, yo igual está bien, yo entiendo que Mm. a es la como escena le falte, no, que son a como la, muy serios, quizás son sí. como muy Lo que serios los pasa es que personajes. entiendo que a muchas de las novelas de Asimov le falten orgías y enanos, igual lo que queráis, ¿cachai? Pero ¿No? él era consciente de eso, Pero, ¿ah? O sea, pero sí, le falta como él pasión. lo hacía a propósito, pienso yo, así, por ejemplo, la construcción del personaje del ejecutor es un weón que es así, pues reprimido, Sí, ¿cachai? Es así, no es de otra forma. De hecho, el sí, pues weón el ejecutor está. en la primera visita que llega a un lugar dice, ah, estos weones son tan abiertos de mente, ¿cachai? Lo ¿Cómo es hace clarito posible? y lo hace patente, ¿sí? ¿Cachai? Estos Sí. weones degenerados, ¿cachai? Que usan colores tan llamativos. Una weá sí le llama la atención que los weones se vestían muy llamativos, porque Cuando va al mundo como de pastel, color pastel, como la estructura así, claro, entonces el sí, loco es así, pues, al y la siglo, perdón. historia se trata de eso, de que de a poco lo van descartuchando también. Mm. ¿Entendí? Sí, Entonces, es parte de esa historia en No, pero específico, es eso, es como un ¿cachai? poco una yo creo que constante en el mundo así, pues sí, el mundo sí, igual es está muy siempre. cerebral. Su escritura El es muy mono. cerebral. Lo que pasa es que es un tipo muy inteligente y le gustan los juegos, digamos, y que le gusta hacer pensar a la gente. Le gusta, esto lo plantea como un juego de ajedrez, en Y el lo fondo. prioriza Es un, sobre, claro. es un desafío siempre para el lector porque el tipo es astuto y además tiene, bueno, la gentileza de no tratarte como tonto, sino que sus personajes son inteligentes, uno quiere subirse al carro, digamos, de repente hace retruécanos y va, idas y vueltas, y digamos, es muy estimulante el punto de vista cerebral, mental, digamos, porque tú tratas de adivinar cuál va a ser el siguiente paso, a veces Ujú. aciertas, a veces no, pero Ujú, tiene, claro, muy poco de libidinoso. Yo creo que también hay otra cuestión con respecto al concepto de tiempo, porque sabemos que Asimov escribió una historia, digamos, del Imperio Romano y es un tipo que sabe historia. También lo sabemos por fundación, digamos, que él contempla la existencia de épocas que son más conservadoras que otras, épocas más liberales que otras. Mm. Pero él se sitúa, y entiendo yo que en poco como su personaje, como una persona conservadora. Entonces, yo creo que pero él no desecha la posibilidad que existan otros siglos con otros pensamientos, no es que sus personajes son así. Otra cuestión, bueno, pero en esa línea yo estoy de acuerdo igual contigo, porque, por ejemplo, la chica, la Noise. Noise, la que es en el fondo la que provoca la crisis, ella Mm. cumple con un rol súper, en principio, es súper pasivo, o sea, es como una feminidad pasiva a la espera de que la rescaten, es como la dama, la damisela en apuro, digamos, Mm. con eso es como una historia de caballería esto, pero al final ella tiene un control sobre la situación que se va desvelando poco a poco y la transforma en una persona distinta. Entonces, igual se enriquece un poco el personaje, pero al final, en principio, parece cualquier chica, digamos, de una telenovela rosa de los años 60, pero después al final como que cambia, digamos. Mm. Pero ¿Cuánto se llama? Sí, Sí, yo pero estoy de mira, acuerdo que. por ejemplo, léete esta parte justo ahí con tu voz FM. Cuando él llega a un mundo que era una sociedad muy hedonista, así muy lujuriosa, y él como que se enoja y como que encuentra que deberían volver a los valores tradicionales. Mira, léete esta parte, así que. Pero estáis sin volumen, Kutu. No te escucho. ahí está, Ahí sí. ahí está. Sí, po, es verdad, si los locos dicen, claro, debería ser como republicano, debería volver a la época republicana esto, ¿cierto? Está como nosotros, Necesitamos, está el claro, Chile necesitamos acá, republicano. necesitamos, por favor, sí. Sí, algo así, era como bien republicano al principio, Harlan.
Eh, entonces, claro, ¿qué quiere que la lea? Sí, Ya. pues Harlan consideraba esta sociedad enferma de 100 formas distintas y por tanto deseaba fervientemente un cambio de realidad. Esto se ve, ¿viste que tiene actualidad la weá? sí. Más, más de una vez se le ocurrió que su sola presencia en el siglo como un hombre de otro tiempo podía desviar su historia. Si su perturbadora presencia pudiera hacerse lo suficientemente perturbadora en algún momento clave, una rama distinta de posibilidad se haría real, una rama en la que millones de mujeres que solo buscaban el placer se verían transformadas en madres auténticas y puras de corazón. Estarían en otra realidad, con todos los recuerdos que le correspondían, incapaces de concebir, soñar o imaginar que una vez fueron de otra forma, que no fueran supernumerarias. Puritanismo en extremis acá. Claro, no, pues yo creo que hay que recomendarle a tío Cas que se lea esta parte Sí, yo creo que a lo mejor con Yo creo que K le va a gustar, le va a así vamos a gustar. volver a estar de moda. Pero, Bueno, ahí ¿cachai? Entonces va a estar volver a de los moda, planes de pues, lectura. pero ojo, que todo esto él no lo dice en una función de No, si Asimov no quiere, le sale natural. Así, pero esa que, la entiéndelo, mojigatería está implícita en Asimov Asimov todo el rato. no lo hace, pero escucha, Eso no lo es como esa hace, mojigatería. Es que Asimov, yo creo que también pero lo hace tiene. a propósito para mostrarte cómo el personaje y No, porque cómo todos los tiene, personajes son así, po. cómo se va, no son todos los personajes así, sí, entonces no te he leído toda la novela de Asimov. Ya, mira, Sí, te faltan los el, propios dioses, ¿eh? sí, por Activaste los Cthulhu. propios dioses tenéis sexo entre especies, pues, de cortar Sí. y Yo- entonces, si queréis sexo, tenéis sexo, y por último que te gusta, te está presentando un personaje que va creciendo y va cambiando también, y va cambiando de forma de hacerse. En un principio tú te estás mostrando un güey que está defendiendo una institución, ¿cachai? Una Ujú. institución que es súper Sí, po. conservadora. Es una institución súper conservadora que es la eternidad, que maneja el tiempo literalmente, que te maneja el tiempo, que hace cambios en el tiempo para darle una mayor continuidad a la humanidad y etcétera, etcétera. ¿Cachai? Y este weón es el encargado de que tiene que sufrir tal cambio que el weón tiene que ser capaz de destruir esa weá. ¿Cachai? Sí, po. Entonces tiene que, él te presenta súper bien un weón cómo va cambiando, ¿cachai? Cuáles son sus dudas, su crecimiento. O sea, de hecho era tan temeroso que el weón es un weón inseguro, un montón de weas, ¿cachai? Que nunca había tenido, acuérdate que nunca habían tenido, era como un monje el culiao. Nunca había conocido una. No, pero es que él quería que los Eternos fueran como monjes, pero los Eternos no También, eran monjes, tenían permiso para tener tenían pa' polola, no podían tener ni esposa ni hijo, pero sí, podían po, tener polola, si no, pero y él él era como un no, monje, po, no, weón. pero él quería eso, es que eso es el espíritu constante que sale, que dicen los principales personajes así, po, así como la pureza y el recato, el aura sacra, ¿no? Sí, es un constante. Yo me acuerdo mucho con el mulo igual, así como que no estaba enamorado de una chica y él podía al final convertirla en que ella fuera su consorte, su enamorada, y no lo hace, ¿cachai? Así como siempre hay una represión continua en algunos personajes así más, para no decirlos todos, pero es como un aura que se percibe de inmediato, ¿sí? ¿Cachai? Si no- Pero No ya, sé, yo pero creo que está Leo ahí. iba a decir Yo algo, creo que, espérate. yo creo que no es un mensaje justo para los personajes, así como lo que está diciendo, o sea, pero bueno, dale, no. Ya, no, Pero déjame decir algo. A mí me parece que sí, el personaje principal es un poco conservador y yo creo que hacemos también. Pero creo que nos estamos olvidando del final de cómo termina esto, porque a la novela hay que analizarla desde el final. Y al Ya. final tú te das cuenta que el personaje principal estaba equivocado respecto de sus concepciones, porque él era parte de la eternidad y compartía, digamos, ese espíritu conservador de la eternidad, pero la eternidad debía ser eliminada. Yo lo lamento por hacer el spoiler, No, pero dale, era sí, sí. la forma equivocada de ver las cosas. Entonces, tú puedes ir de un extremo a otro y decir en definitiva que lo que enseña Asimov es que no hay que tenerle miedo a los cambios, o sea, que es completamente rupturista con el pasado. La forma en que termina la novela, en definitiva, te da la lección de que todo lo que ha dicho el personaje en el fondo tiene que ser reanalizado, el personaje principal. Sí, pues sí, es que eso va, por eso te presenta los personajes tan crudos. De hecho, también bajo ese mismo concepto, el mulo, que es un personaje súper, como tú decías, y conservador recatado o traumado, también puede ser, porque el loco estaba traumado y tenía razones de sobra para estarlo, eh, termina siendo derrotado también. ¿Cómo lo miráis eso? Sí, ¿Cachai? además es un referente equivocado respecto a cómo relacionarse con los demás, o sea, es el antihéroe, digamos, no es Sí, un po. personaje que pueda ser un referente. Ahora, Eh,
Ahora, respecto a los propios dioses, las triadas que se ven ahí en las triadas, la verdad es que es un ejercicio intelectual también, como muchos de Asimov, porque la verdad es que Sí, sí, sí. cuesta sacar una lección moral de la forma en que se relacionan. Pero Ya si no hay tenemos que un video sacar sobre la relaciones morales, triada, Cristóbal. sobre los propios dioses, por si acaso, para los que nos estén viendo, A todo esto, que bueno, hablamos un poco de eso. la Sí, ya, novela, tenemos el fin de capítulo. la Acá, ahí está eternidad. el link. Ahí está el link. Ahora. Oye, ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Lo No, pusiste? ¿Verdad? Ahí no. está. Ahí está, ahí Pero deja hacer está. la mula, pues deja hacer la mula. Ya, oye, No, no, ¿verdad? ¿Verdad? Leo quiere decir algo hace rato, ahí déjenlo pasar ahí. Sí, por sí, favor. no, pero englobando lo que comentaban y tomando lo que decía Joel de lo de la moral, siempre me acuerdo en la fundación cuando Salvor Harding tiene una de sus frases que, si bien me acuerdo, era quien decía, nunca dejes que la moral te impida hacer lo correcto. Em, y Mira. siento que en ese sentido, siento que en parte, ¿cierto? Andrés tiene, lo que comenta tiene cierto grado de certeza, pero a la vez lo que dice Kutu también estoy de acuerdo que no es del todo justo. Pero yo creo que Asimov albergaba esa, ese conflicto interno, porque como dice Joel, era un tipo altamente inteligente en el sentido que uno puede deducir por toda, digamos, su carrera tanto académica y escritoril también. Pero tenía, ¿no? Toda esta cosilla de mojigatería, como más de nerd. Entonces yo siento que él es consciente de que habita eso, y obviamente se le escapa ese aspecto nerd, que en esos tiempos, por supuesto, era algo a pesar de todo, era algo más novedoso que hoy por hoy, ¿no? Hay que pensar que Asimov escribía desde los años 30. Mm. Por lo tanto, yo creo que es interesante verlo desde esa forma multidimensional, ¿no? Como alguien que probablemente sí era consciente de esos elementos que tal vez hacen que no envejezcan ciertas partes bien, pero a la vez, como decía Joel también, yo creo que su gran tema era más el Textual. ejercicio intelectual de lo que él plantea. Claro, o sea, hoy por hoy, obviamente, tú decides escribir una novela de viaje en el tiempo y te aparecen, hay mucho por sobre lo cual agarrar, pero él jugaba con eso, ¿no? Y al menos Mm. lo hizo de manera masiva, que es lo interesante de Asimov. Por lo tanto, tiene eso, yo creo que es inevitablemente tiene todas esas dimensionalidades desde las cuales abarcarlo. Sí, pues Y la es verdad incertidumbre que de cómo pueda él en cierta avanzar. forma es romántico, conservador, pero por otro lado también se trata de enfrentar a eso a través de todos esos juegos que dice Joel, pues, Mm, la parte intelectual, y te va mostrando que la postura no es la más, no es la óptima y la tiene que ir rompiendo. Ahora me hiciste acordar porque tu pregunta nace, tu cuestionamiento sobre la obra de Asimov nace a partir de, ¿qué diría que falta esto otro? Pues que puede que falte, ¿cierto? O mm. ciertamente falta en muchas de las novelas. Pero porque tú ya decía ya, y Heinlein igual le está sacando novela y todo, pero quizás la lectura, no sé, yo no lo veo tan publicado, yo veo más a Asimov más publicado que Heinlein, por ejemplo. Sí, Y también loco, creo, 100%. en la novela de Heinlein hay un protagonista literal, el buen viaja en el tiempo para el pasado para culiarse a la mamá, literal. Sí. Entonces, No, no, sí, Pero sin yo saberlo, eso sin lo veo saberlo. en Asimov nomás, no digo que todos los escritores de ciencia ficción sean mojigatos, pero es como una pero característica que a le lo que veo, voy ¿no? yo es que, ¿por qué? Pero que mi pregunta quizás no es la falta o lo que falta o sobre de sexo o de acción sexual en las novelas lo que hace No, que no, la no, gente no. no lo lea Lo ahora. que yo te digo es ¿Cachai, o no? que Sí, un chico de ahora va a encontrar cierta distancia, porque lo va a encontrar muy formal. ¿Cachai? puede Muy ser, estructurado, muy serio, muy grave, no pero hay, no sé, hay fantástico. una deliberada falta de humor, tampoco no hay mucha ligereza, o sea, es una novela de ciencia ficción, con misterio, policial, pero así no tiene no es que tenga que tener lujuria, pero no tiene una cierta soltura, ¿cachai? Sí, sí, es verdad, sí, Sí, estoy de sí, acuerdo no, también. pero Esa no, ya, parte se ve pero no, y muy contenida. lo otro que quería mencionar que me gustó mucho, que Asimov, que era un fanático de la historia, él nos recuerda continuamente que un periodo, un cierto tipo de periodo después va a buscar su puesto, va a buscar su contrario, un poco lo que estábamos hablando la semana pasada con Mesa Negra, que uno va oscilando entre polos, un periodo caótico, después un periodo de orden, entonces, no, eso igual sale bien retratado y siempre él está, porque este es un mundo donde a partir como del siglo XXIV se desarrolla el concepto del viaje así temporal, pero Ujú. finalmente teóricamente se desarrolla el siglo XXIV, pero se configura, se logra en el siglo XXVII. Entonces, Claro. toda la historia anterior
queda como historia pétrea, inamovible, porque después sí. lo que van haciendo, van viajando entre los siglos y van arreglando las catástrofes. Así, por ejemplo, si se hunde el Titanic, ellos no hubieran arreglado para que no se hundiera el Titanic. Van como limando los accidentes de la historia como para hacer un mundo más feliz, una civilización humana más feliz. Ese es Mm, como el principio que hacen estos señores de los eternos, que no lo están eterno. fuera del tiempo y viajan como una especie de ascensores temporales. Mm. Y Tiene lo como que, dos, tiene como dos caras, perdón, ahí para especificar una parte sí, sí. antes, Puedes ir que resumamos de qué se trata el libro en por todo un caso. lado, Sí, ellos no, sí, se pues eso, encargan, entremos por ahí, esta ante la empresa, crítica. esta institución se encarga de, por un lado, la parte, la exotérica, se encarga de hacer transacciones comerciales entre distintos siglos. Lo que le falta a uno le sobra al otro y lo intercambian. Ellos se encargan de hacer esas transacciones. Pero la parte esotérica, interna, hermética de ellos, es que los buenos están manipulando y están jugando con el tiempo, están haciendo cambios en la realidad. Esa es la... Pero eran cambios para mejor. La idea era siempre que. Claro. O Claro, sea, se supone. eso es lo que ellos pretenden. Mm, Yo empezaría diciendo que el libro es un poco el camino del héroe, de que estamos hablando de un joven, típico personaje, digamos, protagonista, que es introducido en una institución que son los Eternos, digamos, y que él pertenece a Mm, un tiempo, pero tiene que ser sustraído a ese tiempo para pertenecer a esos Eternos, y de poco se nos va explicando un poco qué es la eternidad y cuál es mm. su rol. Termina siendo ejecutor, que es básicamente una de las personas que va como un mecánico, digamos, al pasado para arreglar lo que se tiene que arreglar para que el futuro sea mejor. Entonces, en el fondo es una persona que en la práctica es el que ejecuta, por eso se llama ejecutor, los cambios que otros programadores, que así se llaman, son los que detectan, digamos, y que podrían cambiar para bien el futuro. Entonces, en el Ojo fondo se que, trata, diga, mm. perdón, ojo que no va al pasado, sino que va a algún A punto en el algún tiempo. punto del tiempo, al sí. punto del Sí, tiempo, sí. sí, bueno, sí, No, sí, sí, no, no, no hay normalmente un punto ni del tiempo pasado ni para futuro, mejorar. vaya. Claro, Y esos efectos tienen efectos a largo y a larguísimo plazo, digamos, claro, claro, sobre la humanidad. Entonces, hay una institución que se preocupa, digamos, de organizar eso, pero la institución lo sabe, pero los siglos en que son visitados, no. O sea, porque claro. para los siglos en que son visitados es una institución que hace la canalización, por decirlo así, del comercio entre épocas. O sea, si a una Ujú. época le falta madera y a la otra le falta, no sé, piedra, hacen, digamos, ellos facilitan el comercio entre esos El periodos. comercio Qué entre periodos es interesante. muy interesante esa weá, Sí, se me encantó. y es interesante lo que tú estás diciendo porque me hizo acordar a tío John Gray, hacer este paralelo, que intentamos eso. Porque esta institución sabe lo que es mejor para nosotros, lo que criticaba tío Gray de los gobiernos, de los políticos. Mm. Entonces ellos, bueno, no te dicen lo que están haciendo realmente, lo hacen nomás y te mienten. Te están diciendo, no, nosotros nos encargamos de hacer las transacciones comerciales, pero por otro lado, esa no es la finalidad, porque ellos saben que hay algo mejor. Y ellos son los encargados de ejecutar esa verdad superior, que es manipular el tiempo para lograr el mayor bien común, ¿cachai? Pero lo que ellos creen que es el mayor bien común. Y es interesante eso, haciendo el paralelo con nuestras lecturas anteriores, nuestros programas anteriores, por si acaso, para que nos vean en distintos programas. Ahí está el link, ahí está el link, ahí está el link, ahí está. Ahí está el- Sí, ¿Qué te- normalmente ese tipo de paternalismo, digamos, para personas de nuestra época obviamente causaría rechazo, pero como uno entra en la novela de parte de ellos, en el fondo, y nuestro héroe es parte, y es una parte, digamos, Claro, importante y orgullosa de esa institución, claro. entramos por el lado, por decirlo así, de los que están, digamos, de los conservadores, de los que quieren, no sé, desde los conservadores, pero sí de la Uy, institución oh, ese que libro cree está que en- tienen las atribuciones, nadie los ha elegido para ello, que tienen las atribuciones para poder, o sea, se toman las atribuciones de modificar el tiempo y, digamos, de determinados eventos para evitarle daños a la humanidad. Entonces Sí, ese es el presupuesto de esta novela. Y ahí se desarrolla, digamos, la vida de este personaje, Hanlan, eh, y la crisis que conlleva una vez que conoce a una chica, digamos, es pero como el típico Sí, problema, digamos, claro, no, sí, que tú, conoce a una yo, chica que... disculpa, yo quería, antes yo quería, de sí, entrar al romance, ya no, pero es una consulta antes, así ¿Qué? pero como para ti, así, porque esta novela es del 55, entonces yo quería preguntar si la idea de eternidad estaba como, ya había aparecido en otras novelas antes, porque lo que yo me acuerdo es que hay unos personajes de la DC que son los eternos.
y que también tienen como el templo eterno, así, y están ahí cuidando el flujo del tiempo. Pero quería, si tú te acordabas de alguna otra novela donde hubieras sacado este tema antes que esta de Asimov. Po. Algo así como lo eterno, tú tenés que recordar que la única novela que habla, o sea, no la única, pueden Yo haber más tengo que un, no recuerdo todas, pero para mí la que habla de todo ya es el Hacedor de Estrellas. ya, Entonces, No, y pero ahí tiene, eso es de después, y pues. tiene un concepto, no, pues el del 32, 34, Ah, verdad, verdad, ¿cachai? verdad. Sí, sí, sí. Sí, pues, y esa es del año 32, 34, 32, si mal no recuerdo, el mismo año del Mundo Feliz. Y, y ahí te habla del concepto de eternidad, pues, de cómo van creciendo las mentes hasta llegar a la intuición, por lo menos, de lo que era un ser eterno. Pero aparte, así como viaje en el tiempo, no sé de qué año serán Los Corredores del Tiempo, creo que es de Paul Anderson o Fred Paul, no me acuerdo cuál de los dos. Eh, pero si tú tenías una, tenías otra. yo, Lo- o lo- sea lo- que yo, No, es que yo me acuerdo de los de DC nomás, pero yo sé mm, que es que deben ser los cómics de la posteriores. DC deben ser posteriores Sí, deben porque ser no recuerdo posteriores. qué está. Pero está como, es que los de la DC están como muy sacados de esta novela. Sí. Son como, Mm. tienen otro, o sea, Bueno, La máquina el del look está tiempo mucho de más H. desarrollado. La ¿Cachai? máquina del tiempo de Ah, H.G. esa, Wells pues, es de 1895. ya. Sí, Y y pues ahí esa hay está algo, hablando pero ahí de está viaje como, en el tiempo sí, pues, no, es como el Sí. concepto de lo eterno, o, ese o me llama concepto la, de eternidad, porque, me porque lla- viaje en el tiempo siempre la ha habido. claro, Pero, sí, pero no, Sí. claro, no como esta patrulla que subroga la historia humana. ahí está, hay uno que se llama La Patrulla del Tiempo, que es no me acuerdo, si me da un minuto, te lo digo al tiro. Wikipedia, ya no, Sí, pero pues. era como para dejar la duda y plantear si no tenía que ser el tiro, pero no pero yo sé tengo si, dos, o uno por lo menos a mencionar, con respecto a Eternia, a mí yo encuentro, y lo iba a comentar también, que Borges tiene un cuento, po, que es de, ahí vi la fecha, 1947, que se llama El mm, Inmortal, el inmortal, sí, sí. y que trata, a mi juicio, se embarga un poco, por supuesto, a modo borgiano, que es como la antítesis de la claridad asimoviana, eh, por lo que implicaría, ¿no? Para un mortal vislumbrar siquiera la eternidad, y es donde se genera esta idea, que yo siento que también está en lo de Asimov, dicho de otra forma, pero es que para una criatura mortal como nosotros, con nuestra forma en la que funciona nuestro intelecto y nuestra forma de existir, la eternidad terminaría siendo, tal como ocurre en el fin de la eternidad y en el cuento inmortal de Borges, un tedio insoportable que conllevaría a una putrefacción inevitable. O sea, terminarías en esta eternidad, en este loop eterno donde eh, la eternidad misma te haría perder el sentido de todo, ya que no es tu naturaleza, que pasan estos dos escenarios. Y ahí está la gracia, ¿no? De Asimov, de al final plantear de que termina la eternidad y viene la infinitud, quizá como una especie de cura, ¿no? A lo deprimente que podría ser verse atrapado en algo eterno sin cambio, Mm. en el sentido de que lo eterno ya cambió todo lo que pudo cambiar, genera esa cosa de algo inabarcable. Por lo menos a mí Ya. ese cuento me sirve de comparación, El Inmortal, de El Borges. Inmortal es súper lindo. Pero claro, pero Tira el link porque ya lo hemos conversado, también lo conversamos Ahí acá, está el po. link. Ahí está. en ¿Lo relación Ya, ahí conversaron en El al, Inmortal? Bueno, sí. sí, es en más relación abstracto, a lo obviamente, que tú pero decís, si había patrulla así como gente que vigilaba el tiempo, Ujú. yo estaba me acordé de dos nomás, que era La Patrulla del Tiempo, que ahí está viendo el año, que era del año 60, y el otro que me acordé de Fritz Lieber, que es La Crónica del Gran Tiempo, y Ya. esa es del año 58, así que igual son posteriores. Son puestos sí hay posteriores, ¿no? harto. Sí, yo creo que acá hacemos, por eso le gustó tanto, yo creo que, no sé si ese concepto de esa patrulla de lo eterno lo inventó él, pero anduvo de los primeros, pues, así. Ah, pero bueno, pero Highline mismo en Todos Ustedes Zombie tiene estos viajeros, pues te acordáis que parte con Sí, Bitácora po, ¿Pero sabe sí, sí, cuándo también es? tiene. Eso es debe más. Ah, ser de ya, la pues, ahí misma la época. buscamos. Ya, Va a salir en el link, va a salir en el ya, link. el link, ya. Extraña pregunta, Andrés Olave. Esta fue una pregunta No, Está extraña. no, buena, está buena, está no, buena. no, que, no sé, siempre preguntamos así como si este fue el primero que se le ocurrió o a quién se le había No, yo ocurrido creo que. antes. Ya, pero contemos un poco la historia, pues. 1958, todos ustedes son. Ah, viste, todavía va a la cabeza, tío Simón. Tío, tío Simón. Ya, Ya, bueno, esta ya. novela va a empezar. Oppenheimer habrá leído El fin de la eternidad. Esa es la verdad. Esa es la gran pregunta. No Hoy, conozco, la no sé. próxima semana viene Oppenheimer. Vamos a A todo leerla. esto, ¿Lo conoces? la 800 novela páginas. empieza. La novela empieza en media res, empieza en la mitad. Ya, Empieza cuando el loco sí, ya había correcto. conocido a A la la chiquilla. noise, como Sí. Mm. a noise. Así Ya. Yo que esa es decía, interesante sí. también.
No, Yo decía López. pero ahí, denle ¿Eh? un poco con la historia de la chica, pues. O sea, la historia de Harlan, pues, en el fondo. Ahí, como que, ¿cómo se puede resumir un poco esa historia? Tendríamos que decir respecto de Noise, que El conoce una precio. chica guapísima, digamos, con ciertas características, eh, y ahora las calificaríamos de cosificadoras, digamos, que era muy atractiva, digamos. Pero él tenía el problema de que sabía que tenía que intervenirse ese siglo, precisamente, en el que ella vivía, y por lo Supuestamente. tanto iba a desaparecer así como era. Posiblemente existiera algún tipo de reemplazo, Mm, porque el tiempo podía poner a otra persona en su lugar, o podía ponerla ella misma, pero con otra personalidad. Entonces, esto de los cambios, los microcambios, lo que sea, era muy delicado y podía cambiar las personas, digamos, y las personalidades. Eso también hace mucho énfasis, claro. podía cambiar las personalidades de, Sí. de las personas. Entonces él no quería perderlas ni física ni mentalmente, y la saca, digamos, de su Pero, siglo para transportar. disculpa, pero hay algo raro porque cuando es la primera vez que se entera que ella desapareció del tiempo, porque ni siquiera había cambiado, no es que de niña, de chica guapa había pasado a señora fea, o cuánto se llama, o otro tipo de transformación, sino que el primer técnico en la historia le cuenta que ella Ah, pero perdón, que desapareció completamente. Que claro Y que no sí. existía. claro, Esa era una y pista que nos había dejado nuestro querido. no, y él Continúa. reacciona como con alegría, así como que mi problema se acabó. Tiene como, incluso es esa como, tiene como esa salida que igual es un poco extraña, porque uno Sí. ya supone que él está enamorado de ella. Por cierto, hay que decir que él la conoció como una especie de pasante en la eternidad, porque ella venía de una En la época, oficina de la digamos, eternidad, sí. histórica, y ahí la Mm. conoce, se siente muy atraído por ella, entra en una especie de triángulo con otro personaje que era, ya no me El finge, Claro. finge el jefe de el, Harlan, el jefe directo, claro, entonces había una tensión ahí sexual un entre los triángulo tres, amoroso. digamos, un triángulo amoroso, y entonces él sale triunfante de eso aparentemente. ¿Por qué? Porque al igual que algún otro, ¿cómo se llama? Que Anakin Ah, con la ¿cómo se llama? Con la amidala. amidala, lo mandan, él no quería, pero lo mandan a vivir con ella, digamos, a solas en su tiempo, para Mm. estudiar a la aristocracia de esa época y ese lugar, y no encontrar nada mejor que mandarlo a vivir A la con la casa chica, mansión. digamos, que le gustaba. Entonces ahí obviamente había una manipulación detrás. Después nos vamos a dar cuenta de quién era lo que le estaban manipulando. Ujú. Y en esas Claro, circunstancias se da cuenta que está enamorado, y viene la crisis porque tenía que cambiar ese tiempo después. Entonces, digamos, toma la decisión de ir en contra de lo que le habían enseñado, traicionar de alguna forma a la eternidad, y tomar el camino de sacarla de ese tiempo, que es una cuestión más o menos, eso se entiende yo creo que fácilmente. Sacarla el tiempo que correspondía, ponerla en un lugar aparte, un lugar en que no podía ser tocada, devolverse, hacer los cambios en su tiempo, y después regresarla al tiempo en que ella le correspondía vivir, como si no hubiera pasado nada, y ahí poder mantener una relación autorizada, porque en ese momento podían tener una relación, pero no la habían pedido, no habían pedido autorización. Entonces, esa es la primera crisis que se produce, digamos, en esta novela. O sea, cómo puedo rescatar, digamos, a la chica, cómo puedo evitar que perder a mi chica, digamos, y la mando a una época que cuesta harto entender de qué se trata, pero ahí nos enteramos de que es como la eternidad, pero en el futuro. Pero esa eternidad del futuro no podía interactuar con el tiempo presente de ese futuro, o sea, no podía, era como, digamos, es por decirte, de alguna forma era un tiempo paralelo, de la eternidad paralela, pero en el tiempo real no podía interactuar con ese tiempo real, y entonces era un gran misterio que estaba ocurriendo en ese tiempo, digamos, de esos siglos, que no me acuerdo si eran del 750 al 1000, una cosa así, eran Ya. muchos siglos, Ah, el y tiempo entonces, perdido era del 70.000 claro, al 150.000. o sea, estamos hablando de Al que 80.000 siglos al que no se podía acceder. Y a los que no se podía acceder. Entonces es un algo había misterio pasado que en el nos queda setenta colgando. mil y claro, él como el gran misterio, así como, porque después, ¿Ya? ¿Quién quiere seguir con la historia? ¿tú? o sea, claro. Es que en el fondo él parte haciendo una investigación, como tú dijiste, para saber si es que la chica qué iba a pasar con un cambio que iba a hacer. Le dicen que iba a desaparecer, luego se urge y Oye, empieza a tratar de salvar a la mina. Esa es la historia, así empieza, pero después empieza con flashback. La novela
vuelve a los tiempos de los inicios del protagonista. Te empieza a contar su historia de cómo él, a dónde nace, a dónde vive sus primeros años, luego a dónde pasa sus primeros, los otros años como en esta academia de la eternidad, a donde él tiene que ser aprendiz, luego tiene que ser observador, ¿cierto? Y después Sí. pasa a ser especialización, una cosa así, que sería el cargo de ejecutor, que hay varios cargos, que ahí dice, por ejemplo, dice el ejecutor, después, así parte, el observador es un capítulo en el que se va hacia atrás, te cuenta la historia de él, cuando su año de observador, y más o menos la gente que conoce que después vuelve a repetirse, creo que el finge vuelve a salir después. Al principio lo conoce, le cae mal, y después de nuevo ahí es parte crucial. Y también te da muchas pistas, Simón. En el fondo, te cuenta que, por ejemplo, que a él le gustaba mucho leer y sobre todo le gustaba la historia antigua y que su instructor lo había motivado y le había incentivado para que estudiara historia antigua, ¿cachai? Y después le pasa a un alumno. Eso, ¿cuál es sospechoso? Así, porque Claro, entonces, el porque, Twizzle, pero es que no es tan sospechoso en el sentido de que si tú lo miras de un contexto académico, tú tenías ayudantías, ¿cachai? Tenías esas sí, opciones. pero el alumno era como ¿Cachai? raro, porque los chicos cuando entraban a la Academia de Eterno entraban a los 15 años. Y le Ah, pasan a un es loco verdad, que sí, tiene sí, como 23 años, que es sí, era como una anomalía, sí, El po, Brilliant sí, Sheridan Cooper. Y él incluso sí, había tenido Era un- esposa, como que sí, no calzaba nada como para ser un sí, alumno de primer año. Y el otro sí. como era que un ya lo look. pasa por alto, sí. Claro, y por otro lado también te va mostrando que también se empieza a ser amigo del programador pulento, el Twizzle, Del lago en ¿cachai? Twizzle, sí, ahí está. El Lavan Twizzle, y como que el Twizzle como que le cae bien, como que, oye, tú soy buena onda, Harlan, sí, te prometí harto, y el loco, efectivamente, Harlan es bueno en lo que hace, es súper buen estudiante, él es bacán, es primero en toda la weá, entonces el weón como que no encuentra que no era nada raro eso, porque el weón era bueno realmente, ¿cachai? Y así esas son las primeras etapas, después te cuenta, después ya entra de lleno ya con la parte de que llega, pasan varias, no sé qué otras cosas pasan entre medio, después de ser observador, pero sí, pues llega el Sheridan Cooper, ¿cómo se llama? Briley Sheridan Cooper. Y el final tenía otro nombre, sí, ¿no? Vincent Después ya, Sheridan eso es como Cooper, spoiler al final de quién era de verdad. Victor Ya. Melanson, Claro, claro. quién era el verdadero. Pero... Entonces, igual te va dando otras cosas interesantes y tiene hartas posturas interesantes. Por ejemplo, te menciona dentro de la novela cosas que para mí son interesantes, por ejemplo, que me marcaron mucho con el momento que la leí, que se fue hace muchos años. Decía que, por ejemplo, las matemáticas eh, no avanzaban, no habían grandes saltos, sino que avanzaban como forma pareja a través de la historia. ¿Cachai? Que tenían que había como una simetría en el avance de las matemáticas, los descubrimientos matemáticos. ¿Cachai? No habían grandes saltos. Es muy interesante el hecho que la historia se presente más cíclicamente, así como que había un periodo en que viajaban al espacio y después volvían y Ah, dejaban no, de pero claro, viajar, ese es otro. abandonaban Sí, las colonias y volvían a Se la Tierra. deprimían, po, se ¿Qué es deprimían. qué es lo que pasaba en Superman también? En Superman sí. De siempre hecho, en el primer habían capítulo, sido, las conquistas espaciales, disculpa, habían sido fallidas. Así sí, po. cuando el general Zod va por los planetas buscando rastros de la civilización kryptoniana, los encuentra todos muertos. ¿Está ahí? Sí, Es pues de muy, hecho en la novela, claro, efectivamente una de las primeras cosas que él propone al sociólogo le dice, mira, vamos a hacer un cambio. Pero dice, pero este cambio va a impedir que la gente descubra el viaje antigravitacional. sí. Puta, sí, pero vamos a salvar un montón de vidas. Sí, pero qué lástima, porque puta la cuestión, el salto era bacán. Como que él va viendo en mucha gente que el hecho de que el- los viajes espaciales no fructificaran, no prosperaran, Mm. como que lo frustra un poco a las personas, ¿cachai? Y hay Con algo, los que él eh, interviene. en esa cosa yo encontré una cosa bien chora como media psicoanalítica, no sé si freudiana o qué, pero eh, es interesante eso que plantea Asimov con esto de, con esta supuesta forma en que los Eternos, ¿cierto? La eternidad como institución abogaba por como un bienestar supremo de la humanidad, por mantenerla en este estado que aparentemente era como de todo está bien, eh, conllevaba, ¿no? A que todo eso fallara, a que nada se generara, a que nada realmente floreciera. Eh, es interesante eso, encuentro yo, como respecto desde esa perspectiva, ¿no? Desde ese proteccionismo, como de hasta qué punto realmente hay que como generar ese estancamiento de un supuesto bienestar
a nivel como de sociedad en desmedro de quizás nuevas cosas que puedan pasar. Es choro eso, o sea, y así me lo Sí. plantea, ¿no? O sea, dice, si no dejas, si no te desprendes de esta seguridad eterna, nunca, la humanidad nunca va a hacer nada más. Y es choro también porque comentaba que, no, creo que no me acuerdo en qué parte del libro, pero que decía esto de que bajo la normativa de la eternidad los humanos, cuando lograban transformarse en una especie, digamos, galáctica, siempre llegaban tarde. Nunca llegaban a tiempo, o sea, siempre llegábamos cuando otras especies ya lo habían hecho, entonces por lo tanto la humanidad terminaba de todos modos sucumbiendo. O sea, Como que, esa parte Eso lo dice Noyce. lo dice Noyce y le cuenta, por eso habían hecho el bloqueo. sí, Pero pues, ¿te acordás? sí, Eso lo sí, encuentro muy interesante se lo eso, dice como Noyce decir porque dice, que, puta, nosotros tuvimos que bloquear a los culiados porque, bueno, no nos dejaron salir. Y cuando nosotros ya dijimos, este planeta está muriendo, la estrella está muriendo, está todo muriendo acá, ujú, vamos a la estrella, hagamos que la especie prolifere y prospere, está todo ocupado. Toda la galaxia ya exacto, está llena de hueones. Y sí, no había ese espacio para los concepto, humanos. ese Ya, concepto pero es no chorísimo estamos porque saltando igual, ¿ah? Sí, es que Yo él lo todavía. puso, po, él lo puso. lo Él tiré. lo, Es que lo siento que tiró. aplica Sí, es que siento que aplica a hoy por hoy, ¿no? O sea, hoy en Sí, día, que siempre la dicotomía de hasta qué punto no, o sea, de protejamos el planeta versus vamos a Marte con Elon Musk. Estoy pensando en esas y no dualidades. solamente eso, si tú puedes irte más allá, o sea, tú ya, acuérdate que ahora, no sé, hay varias gente que está diciendo que poco menos que en nuestra sociedad nosotros no permitimos que haya muertos, Mm, ¿cachai? No, hay un muerto, es una cuestión inconcebible que haya una persona herida o un muerto, que como mm, que somos una sociedad inmortal, así como que no contemplamos la muerte como una opción, como una claro. posibilidad inclusive, hasta cierto tiempo, o sea, y eso se va extrapolando más allá, o sea, la negación de la muerte, la negación de que puedes sufrir daño en algunas cosas que antes era normal que sufrierais daño nomás. Mm, Pero eso te impide también como, eh, no sé, mira, yo el otro día estaba acordándome, cuando eras chico, y tú salías a jugar, weón, y te ibas al cerro, te caías y llegáis todo raspado y pelado, ¿cachai? Yo una vez llegué hasta con un clavo en la pata, me clavé un clavo, estuve como 2 semanas sin caminar, pero no me pasa, aquí estoy, pues, weón. O sea, ¿cachai? Y eso fue jugando. ¿Cachai? No estoy hablando de que habían traumas, que tus papás te encerraban, que tus papás, no, mm, y que nadie me castigó, ni nadie me clavó un clavo, yo ya jugando lo hice, ¿cachai, no? Sí, es Eh, verdad, eh, yo iba al matadero cuando niño, sí. ¿Cachai? matadero. Sí, sí. Entonces uno sí, hacía cosas de Sí, exploración, uno hacía exploraba, juegos de sí, es verdad. exploración y estaba sujeto a ciertos daños que te pudiera ocasionar, Ah, ¿cachai? ah, Mm, Pero aún así tú seguías ahí, ¿cachai? Y explorabas el mundo. Ahora, hay gente que puede criticar eso, gente que no, es lo mismo, pero es verdad, sí, o sea, un absoluto proteccionismo, como dice el Leo, yo no creo que mm, sea tan bueno como tampoco un absoluto libertinaje, ¿sí? sí, mm. pues, sí, sí, Entonces, me parece. sí. interesante eso. Oye, de eso, Bueno, muy cortito nomás, leer una parte más que lo tengo aquí para cerrarle porque me gustaba esa parte. Que en eso mismo, cuando el jefe Twizzle está retando a Harlan porque cacha que Harlan está empezando a dejar, que está arruinando esta cosa, está planificando esta especie de complot contra la eternidad. Y Twizzle, ¿no? Que esta mente sensata, lógica, no comprende por qué Harlan dice eso. Y Harlan tiene como una respuesta tan sencilla, pero que en cierto modo apela a esto, ¿no? Y que aquí se la voy a leer, no es cortito. Twizzle está retando a Harlan, ¿no? Y Harlan le dice, ¿qué necesita comprender? Dijo Harlan atormentado por la tristeza. ¿Por qué quiere aparentar ignorancia? Yo tenía a la muchacha, era feliz, y ella también lo era. No hacíamos daño a nadie. Me gusta eso como cuando el Twizzle tan así como abrumado por, pero cómo no saca los cálculos de no sé qué, y Harlan dice, que no entiende, yo estaba feliz. Y como individuo, eso es todo, ¿cachai? Como me gusta ese Mm. contraste de al final de cómo las inmensidades pueden sucumbir muchas veces a fenómenos más individuales, más simples. Eso quizá quise decir. O sea, claro, dentro de la emocionalidad igual tiene que ganar ahí. Tiene que Mm, ganar. Acuérdate que igual todo lo que le sucede, ya, volvamos a la historia. Entonces conoce a esta chica ya. que le había traído el finge, que es cierto, y Mm, él y la encuentra súper así como linda, atractiva por lo demás, pero tan educativa para una persona tan mojigata como Carla, ¿cierto? Pero a la mm, vez le llama la atención, si él entiende esa cuestión, si la loca es rica. Pero, pero a mí me gusta, si empieza, tiene ese conflicto.
Me Mm. asusta, pero me gusta, pero me asusta. ¿Cachai? Y el, Como y, Peter y- y- Simoviano. y el, y el, y el, y él va superando todo eso, sus propias barreras. Y bueno, gracias a que la niña también se le empieza a acercar, ¿cierto? Ujú. Y hay también, y te muestra mucho la psicología ahí en esa parte del personaje que está como con mucho prejuicio y como bien nerd, como decíamos, y él Mm. duda del amor de esta mujer, se cuestiona que con cuántos hueones se ha metido, o si lo está cagando ahora, con cuántos más estará, o me está agarrando para el hueveo. O sea, se Mm. pasa todos los rollos, loco, a todos los rollos. Y uno por uno, de una forma u otra, los va superando, ¿cachai, no? Y va entendiendo que quizá esta chica quizás realmente le está enamorada de mí, o quizás realmente le gusto por lo menos, ¿cachai? Sí, O va racionalizando. está ¿Ya? interesada en mí. Sí. Ahí Eh, pasan, ahí quería dale. decir algo. Cuando él viaja y la deja al futuro, en alguna forma se preocupa de su bienestar y empieza a ir a la casa a buscar objetos para poder entretenerla, entre ellos libros y cosas, y ahí pasan algunas, ahí Asimov va lanzando pistas, y hay dos cuestiones que resultan problemáticas, aparte de ese tiempo perdido, un libro sobre historia que aparece entre las propiedades de la chica, que no tiene nada que ver con los gustos que él le conoce a ella, y por otro lado, que a él no le cuadra la historia del principio de la eternidad, porque hay unos siglos que se le pierden. Entonces, ahí hay una cuestión que él, como una persona curiosa intelectualmente, no le hace mucho ruido. Digamos, él empieza, en algún momento, digamos, confronta a Twizzle respecto de eso, ¿ya? Es interesante cómo Asimov hace, como nos va dejando esas pistas para que uno después al final pueda armar el panorama completo digamos, de atrás para adelante de un modo coherente, porque en ese momento uno no lo entiende, pero sí Mm. una vez que ya pasas al segundo problema, porque el problema de rescatar a la chica es como muy simple, uno sabe que esta cosa se va a complicar y se complica desde el momento en que es necesario preparar a Cooper, pues se llama, ¿no? Para viajar al pasado. Ah, sí, Sheridan. Y surge un segundo elemento, que es que él se ve involucrado, o sea, él sospecha que la junta, como la junta directiva de esta gente, de la eternidad, sospecha de él y por eso digamos, se juntan y lo ven, pero, o sea, lo miran de lejos. Y después ocurre otro episodio, el episodio interesante que es el fingimiento que hacen del envío de Cooper al pasado. Y Mm. eso, ¿para qué? Para cumplir una profecía en el fondo, porque en el Claro, fondo claro. ellos tenían un conocimiento que él no supo hasta ese momento, que era que tenían las notas de Melanson, que era un libro de notas que había estado guardado ahí por siglos, una especie de buzón interdimensional, no sé cómo Sí, llamarlo. en éxtasis, está en éxtasis. Está... Ya, la cuestión es que en esas notas, que eran las memorias de Melanson, se descubren que él era Cooper. Y Claro. descubren que en el viaje al pasado, Harlan tuvo mucho que ver porque Harlan lo formó y como, digamos, como investigador respecto a los siglos digamos, históricos, y Twizzle fue su formador como investigador. Entonces los dos personajes tenían que estar. Harlan no podía ser tocado porque no le podían hacer nada porque para que existiera la eternidad era necesario que Cooper viajara al pasado. Y como dentro de los conocimientos importantes para que Cooper creara la eternidad estaba lo que hizo Harlan y lo que hizo Twizzle con él, obviamente no podían desaparecer y hicieran lo que hicieran. Entonces, por eso Twizzle lo cuidó mucho. Ahí uno empieza a entender por qué Harlan tenía un poco chip libre para hacer lo que Tenía chip quisiera, libre, sí, pues, sí. porque era intocable, porque en parte de lo que él le transmitió Cooper dependía el propio futuro de la eternidad. Entonces ahí nos vemos en otra situación bien extraña, en un episodio bien extraño en el que lo hacen participar inconscientemente en una especie de montaje para poder... de hecho, es toda una puesta en escena para mandar a Cooper al pasado. No sé si quieren hablar de eso. Habla tú nomás porque no me acuerdo muy bien de eso. Oh, Eh, construyen un módulo más grande y sin que se dé cuenta lo hacen entrar a Harlan en una cabina con los controles
de esa, ¿cómo se llama? De esa estación, de ese módulo de viaje en el tiempo. Y sucede que Harlan, cuando se da cuenta que lo están utilizando para enviar, digamos, a Cooper al pasado, y él pensando, asumiendo que lo van a separar para siempre porque van a modificar el pasado, no sé, lo van a separar para siempre de Noise, él se enoja mucho, Oye, se acuerda de Sansón en el templo y dice voy a botar a las columnas y se va a venir todo abajo, y se le ocurre que con la pistola desintegradora que andaba trayendo va a destruir el panel de control y va a mandar a Cooper a un siglo equivocado, no al siglo que se tenía que ir según la profecía, sino que a otro, así como al azar. aquí ya la noise ya estaba perdida en los siglos ocultos, ¿no? Sí, que estaban los siglos ocultos. Entonces el Él weón tenía, estaba tenía tratando, doble presión, pues, tenía doble presión. él estaba tratando de recuperarla, veía que no lo iban a hacer y también pensaba seguramente que lo iban a hacer desaparecer después de ese evento. O sea, algo le iba a pasar, digamos, porque lo estaban Claro. utilizando. Cualquiera pensaría que después de que lo utilizaran lo iban a hacer desaparecer. De hecho, yo lo habría hecho desaparecer inmediatamente, digamos, de que se perdió Cooper de la vista de Harlan, Sí, lo habría hecho desaparecer de fallaron las autoridades inmediato. de la Yo eternidad. creo que era lo más inteligente que podrían haber hecho, pero no lo hicieron. Le dieron tiempo para dispararle a la weá, ¿cachai? Y echó a perder el control y le mandaron a Cooper a un siglo equivocado. Entonces surge un segundo problema, que es qué hacemos ahora, porque si la historia no se repite, vamos a desaparecer todos como eternidad. Entonces van a desaparecer Ahí se pone todo muy buena la novela, ¿eh? y Ahí se incluso la pone muy buena. posibilidad de rescatar a Noyce del futuro, Es muy porque va a buena. desaparecer la propia eternidad. Entonces Es muy él buena creó un esa parte. problema, una especie de dilema que tiene que ser resuelto, digamos, y también hay que aplicar inteligencia en esto, si esta novela tiene muchas vueltas, digamos. Entonces ahí Sí, tiene pasamos más a un vuelta que segundo 20. problema. ¿Cómo recuperamos a Cooper? ¿Cómo lo ubicamos primero? Para saber dónde está, porque ni siquiera sabemos en qué año está. ¿Cómo lo encontramos y cómo le transmitimos, digamos, o nos ponemos en contacto con él para traerlo al futuro y ponerlo en el siglo que corresponde? O sea, traerlo del pasado que no sabemos dónde está, volverlo a la eternidad y mandarlo al siglo correcto para que pueda crear la eternidad. Tienen que ubicarlo. Todo esto con la presión de que la eternidad puede desaparecer en cualquier segundo si hacen algo equivocado, Claro. porque obviamente están en situación, digamos, de desaparecer si, por ejemplo, Cooper toma una decisión en el pasado, en el siglo en que se encuentra ahora, que, digamos, contradiga la existencia de la eternidad. Lo Entonces, hace olvidarse del siglo XXVII. Por ejemplo, si el Cooper dice, me voy a quedar a vivir acá, no estoy ni por ahí con irme al siglo XXVII de vuelta, cagó la eternidad. ¿Cachai? Entonces, es como eso. Entonces los buenos dicen, ya, pero tenemos que buscar, tienes razón si me acordé de esa parte. Y mientras tanto estaba perdida la chica en los siglos ocultos porque antes, un poquito antes, para volver a lo que tú estás diciendo, por favor, porque es muy buena esa parte, un poquito antes, él había estado tratando, lleva a ocultar a la Noise para que no la capture o no la hagan desaparecer o no hagan ni una weá, y se mete en los siglos ocultos porque por alguna razón se había roto la barrera. Entonces él traspasa y lo deja en los siglos ocultos y dice, voy y vuelvo. Y cuando vuelve, había no puede vuelto la entrar. barrera. No puede estar. Sí, Entonces se me olvidó mencionar eso. ahí vuelve picado. Así dijo, estos conchas de su madre, me la están haciendo, voy a dejar la caga. Y ahí llega la parte que está ahí adentro. Efectivamente, ahí está, me faltaba ese elemento, que efectivamente él pensaba que la habían separado porque le habían puesto la barrera para poder buscar a su chica. Claro. ¿Ya? Pero entonces tenía que resolver dos problemas en ese momento. O sea, por lo menos en su cabeza tenía que resolver el problema de cómo recuperábamos a Cooper y después de eso cómo recuperar a las chicas. ¿Ya? Pero ahí viene otro giro, viene otro giro más Otro y te plot leeron, twist. viene otro giro. Po. Es que aparece Noise, o me equivoco, porque después tratan de ir nuevamente hacia el futuro y sí está levantada la barrera, se pueden ir. Lo que pasa es que él le Y dice, ya, pero con, ayúdanos, le dice, ayúdanos. Le dice el Twister, le dice, no, yo no lo estoy va ni con por ahí Twister. con ayudarlo. Si usted no me ayudan a recuperar a Nois Lambert, pero le dice, ¿por qué? ¿Qué hicimos? Usted la tiene, la weá, pero vamos para allá. Y los buenos van para allá. Y está abierta la barrera y llega con Sí, el y Twister. pasa otro detalle que es interesante, que es que Noise se sorprende, y se sorprende, se nota genuinamente de la aparición de Twizzle, que no Sí, deja de ser un importante. ¿Por qué? Porque lo vamos a saber a continuación. ahora le toca a Leo. Leo está muy callado, no Leo. lo escucho, no lo escucho. A ver. Sigue. Me saqué el mute.
¿Qué quieren que comentar? Perdón. Ahí estamos en esa parte. Estamos. Pues. ¿En los Capítulo siglos oscuros? 15. Bueno, Estamos, ahí es cuando estamos en el descubren, capítulo 15. ahí es No, cuando descubren la estamos en el. presencia del mulo. Ah, Ahí. Pucha, no, me perdí, pues, pero a ver, ¿qué Las quieren cadenas. Ya, comentar? pero lo sigo yo nomás, po. Me voy a no, ver disculpa, las Leo, cadenas. Eso, lo que pasa es que yo Es que me en entrampé en algún la momento eternidad. yo estudié pedagogía, Leo. Entonces yo sé fijarme cuando alguien no está prestando atención. Entonces por eso te llamé. Yo me doy cuenta de eso. Ya, pero es mi ya, o sea, rescatamos a la chica del siglo del siglo, si no me equivoco, 111.334. Ya, Me voy a ir al mira rincón a dónde mirar la estamos, pared. po. no, mira, no, mira, Leo, Y estamos en esa viajamos parte. con ella, Ahí, mira, en esa. y viajamos con, bueno, Recuperan entre a otras Nanois de cosas, los siglos ocultos. Ahí está. sí, y también se dedican a buscar entre las revistas, bueno, empiezan a pensar con Twitter, ¿cómo mierda podemos contactarnos con él? Les dije, este tipo es muy inteligente, lo sabemos por sus notas, lo sabemos por cómo construyó la eternidad, que es muy, muy inteligente. Entonces, ¿cómo podría contactarse con nosotros? Sobre todo conmigo, que soy amante de la literatura Era su antigua. profesor. ¡Pum! Ahí está. Tiene que haber en las revistas, en la colección de revistas que él sabe que yo tengo, que son mi principal colección, tiene que haber una publicación porque esas revistas son precisamente de esa época y se podía comprar una publicación ahí. Entonces empiezan a buscar en las revistas alguna pista. Y ahí está conectado con lo que decía Cuto al principio, de la anécdota que había vivido Simón, porque entre las cuestiones, entre una de las tantas revistas, como la revista como 30 que habían revisado, porque estaban 3 días revisando, obviamente con la presión de que en cualquier momento se acababa la eternidad, encuentran una publicación cuyas iniciales, digamos, decía atómico y era una bomba atómica. Entonces, eso, publicación que era del 39 si no me equivoco, 30 y algo, nos daba a entender que estaba ahí, porque nadie hasta ese momento había visto un hongo atómico. Claro, no Entonces, existía. obviamente, ese conocimiento era de alguien del futuro y no podía ser sino Cooper. Sí, Y entonces decide viajar nuestro héroe al pasado, a ese año. No me acuerdo si era 32 o 39. Pero no viaja solo, ¿Qué año porque era él Kutu? dice, Eh, eh, Era el 30, era el 32. El año 32. porque él dice, ni cagando dejo a Noise de nuevo, sola. Mm. Así que se va conmigo sí o sí. Nadie le contradice, es el hombre de la profecía, así que va con su polola al pasado, al año 32. Y Así, ahí se produce ahí estáis terminando ya. Estáis terminando. Y ahí Estamos se llegando, produce estamos otra llegando. revelación. Y ese produce otro giro Otro- argumental que nos deja tirados nuevamente a nuestros pobres cerebros, que es que no era la Eso sí damisela me en acuerdo. apuro, Ahí no te era la acordáis. pura Bien, damisela, llegamos. no era la Es que esa damisela en parte sí me apuros que acuerdo. nos Sí, suponíamos. la pregunta de antes. Nosotros, hombres retrógrados Se y acuerda el Leo. Leo, heteronormativos. dale nomás. Dale, Leo, dale. Ahora Se sí, acordó. Se Aquí puso voy, al aquí día el voy, Leo. aquí Aquí voy. voy, vamos, Ya, entra, Aquí va, entra. aquí va, vamos. Entra a la cancha. Minuto aquí 90. Vamos, voy. la gacha. Déjame hablar la luz, la luz. Eh, eh. Que me acuerdo. No, bueno, esa es la parte. Dale nomás. Ahí la choreza y volvemos para desacreditar la tesis inicial de André Volada respecto a los personajes de Asimov, porque sí se genera el crecimiento. No es cuando nos enteramos, ¿cierto?, que Noyce en verdad sí estaba involucrada en toda esta planificación eh, para terminar con la eternidad y arreglar esto, pero ella había decidido, ¿cierto?, dentro de las opciones que había, que los de los siglos ocultos podían decidir, ella había seleccionado tal destino en el que implicaba que Harlan tenía que tomar una decisión para que se generara un futuro de ellos dos juntos, ¿no? Y continuar con esta nueva posibilidad del infinito, o él podía mantenerlo de la eternidad. Y bueno, esa es la gran gracia, ¿no? Que se nos revela que Noyce en verdad siempre estuvo siendo la gente eh, que estaba mirando esto por otro lado, ¿no? Y que sabía hacia dónde convocaba esto, que había decidido cómo iba a hacer esto, y se da vuelta toda la tuerca de manera maravillosa. Era habitante de porque los siglos ocultos. Ujú. ella era habitante de los siglos ocultos y había decidido, Exacto. eh, Era brígida la loca, ella era Sí, acuática. pero brígida. Sí. tenía conocimientos, primero, de que la existencia de la eternidad había hecho que la humanidad se retrasara en la expansión por la galaxia, Sí, porque al momento lo en que que decía. se acabó esta Qué linda presión esa por la parte cuando ella le eternidad, explica todo eso, ¿eh? Es linda esa parte cuando ella le sí, explica.
Es Porque que, a todo por, esto, disculpa, porque igual hay, para agregar una parte ahí que es una tensión dramática inmensa, porque el loco la empieza a cuestionar, le empieza a decir, cuando descubre que vos me estás engañando todo este rato, ¿quién soy vos? Ya no te conozco, no sé con quién estoy Claro. hablando. ¿Cachai, no? ma- sí, Entonces él le empieza a sí, hacer sí, un ahí montón de es, preguntas y ella le empieza a sí. explicar todo, así, pero muy linda esa parte, sí. Y ahí sigue Sí. nomás, perdón. Y es que es lo que está hablando Joel en este rato. Y, No, y ella se tiene supone- explicación primero, por ejemplo, No sé. para que tenga un libro de historia. Él le dice, weón, vos sois de los siglos ocultos. Tenía unos libros de historia y sociología de esos siglos, porque tú no eres de allá. Además, no me acuerdo qué otros argumentos tiene, pero son todos muy inteligentes. Y él le dice, sí, la verdad que sí, no soy, no te lo voy a decir, no te lo voy a negar. ¿Para qué te digo que no? Sí, sí. ¿Para qué te digo que no? Sí, sí. Y te voy a decir por qué es importante Mm, que no salvemos la eternidad. Y le explica el hecho de que precisamente porque existe la eternidad, y en ese afán, digamos, de proteger, de sobreproteger a la humanidad, que no se vayan a lesionar los niños, se ha retrasado la conquista del espacio. En el fondo, porque la Tierra fue asumida como la residencia definitiva de la humanidad y no como el punto de partida hacia el infinito, sino que Ujú. una extensión hacia el futuro, digamos. ¿Ya? Entonces, cambiamos eternidad mm, por infinito. Y eso significó que al momento en que la Tierra no era espacio suficiente, que el Sol creció y todo el cuento, cuando nos quisimos expandir por la galaxia, ya toda la galaxia estaba tomada, ¿ya? Estaba toda invadida y no teníamos dónde irnos. Entonces, para poder cambiar ese futuro infausto, ella decidió volver al pasado. Y entre las múltiples posibilidades que existían, porque no solamente volver al pasado significa volver en un mundo lineal, sino que a uno de las muchas posibilidades de pasados que había, ella decidió ese porque lo amaba, porque siempre la amó. Entonces se da vuelta la tortilla de que él era como el hombre que se había sacrificado por ella. En pero al definitiva, revés. ella es la que se había jugado, digamos, no solamente por el universo, digamos, por la humanidad, sino se había jugado por él, ¿cachai? Por rescatarlo a él. Entonces, no es Sí, que sí. ella fuera la que digamos, la que fue rescatada en su siglo, sino que en ¿Quieres? realidad la que está rescatando Sí, tío, Asimov sabía. de su Sabía. Sí, tiempo sí, es la cagó esta, sí, ella la pues está de verdad. rescatando a él, ¿cachai? Sí, pues. No. Y Sí, pues así ella. deciden no hacer ni una wea, dejar que Cooper siga ahí, lo que trae en definitiva, como mucha probabilidad, la eliminación de la eternidad. Y la moraleja de toda esta cuestión es que efectivamente eso permitió, y por eso la conexión con Fundación, eso permitió que creciera el Imperio Galáctico, que pudiera existir, al menos entre las Dentro del posibilidades, universo, el universo entre se los universos multiplica. posibles, que Sí. existiera el Imperio Galáctico y la expansión de la humanidad por toda la galaxia. Ya, Eso, Todo calza, ahí, apoyo. todo, todo todo calza. Complementando a calza Joel, apoyo. Todo calza. complemento la idea Dale, 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 por con favor. la apertura. Adendum. Adendum. No, que eso, que lo mismo que dijo él, expresado en unas partes de la página final, pero que es interesante, que Harlan está pensando y dice, ahora contemplaba la eternidad como una masa de morbosa psicosis, un pozo maligno de motivos anormales, unas vidas desesperadas arrancadas brutalmente de su curso normal. Mientras que, ¿cierto? Nois, más abajito, un párrafo más abajo, le responde, o le comenta esto que estamos conversando, cuando Nois le dice, esta es la Tierra, no el eterno hogar de la humanidad, sino el punto de partida de una infinita aventura. Eh, y yo creo cómo se ha vuelta a todo, pues, quiero destacarlo nomás, quiero destacar cómo Sí. cambia la perspectiva de Harlan siendo como el protagónico a Nois. Y ese viraje es muy bonito. Y también lo que decía Kutu, toda esa, yo creo que una de las grandes proezas de Asimov es plantearte ideas que pueden ser simples en cierto modo, como esto de que llegamos tarde, la galaxia está ocupada, pero como Asimov todavía en esa época, digamos, y en esos años también, otros años, tenía ese como romanticismo de planteártelo, ¿no? Asimov es como de los que tiene esta teoría imperial positiva, por así decirlo, que sería difícil argumentar hoy por hoy, pero te la tira, te la deja de esa forma, ¿cierto? Y uno ve el Imperio Galáctico no como senador Palpatine, ¿cachai? Como una amenaza, sino que uno lo entiende bajo ese sentido, ¿no? Como ese Imperio Galáctico, pero no imperio en la connotación que uno le daría hoy. En en una de las entrevistas que está viendo de Asimov, le preguntan por eso, o sea, le dicen, porque dice, bueno, mucha de la ciencia ficción en este rato es muy oscura. Le dice, Mm. sí, y tiene mucho más éxito, le dice Asimov.
tiene mucho éxito la ciencia ficción que se encarga de mostrarte futuros oscuros, sociedades oscuras, cosas que están mal, toda la cuestión, y está bien, dice, es súper eh, lucrativo, digamos así, y está bien, y por lo demás dice, está muy bien escrita. Y le pregunta, y bueno, ¿y tu ciencia ficción tiene cosas oscuras? Lo mío sí, sí tiene muchas cosas oscuras, dice, pero están en el desarrollo, nunca en el final, porque mis personajes siempre terminan bien. Ese güey, el güey sabía eso, el güey tenía como su mente terminar que sus personajes siempre tenían que terminar bien, Mm, que los finales eran buenos para él, ¿cachai? sí. Pero él decía, Tiene oscuridad". Ahora, ojo, que eso era la literatura, porque en la parte personal de Asimov, él no tenía mucha fe que nosotros vamos a llegar muy lejos como humanidad. No, Ojo, sí. siendo Y su, racionalista y realista. y su final personal fue trágico también, por su muerte como tal. ¿Cachen esa historia, no? Lo que le pasó. ¿Qué le pasó? Cuéntala, cuéntala. No se la saben. Asimov Ah, ya, murió. sí, yo me acordé, yo No, me no, acordé. Yo me la déjalo que sé. la cuente, Sí, weón. pero para decir que me acordé, po. No, es que es choro, porque también Eh, tiene que ver con el conservadurismo de Asimov en esos tiempos. Asimov muere oficialmente por VIH. Eso es lo Oh, que lo mata. de SIDA. ¿Y qué pasó? Que cuando él muere, por muchos años, no recuerdo si fue su agente o, digamos, su compañía la que manejaba sus libros, o fue su familia, no me acuerdo. Pero se ocultó eso. Se decidió no decirle al público que Asimov había muerto por VIH, porque se iba a interpretar del cómo se contagió VIH. Y la realidad era que se lo contagió porque eran tiempos en que en procesos de recibir sangre, donar sangre, aún no se filtraban las sangres, ¿no? Como los casos de hepatitis C, que antes también no estaba detectado. Y él tuvo una transfusión sanguínea y ahí se pegó el VIH. Como Cortázar. Entonces, es trágico igual esa situación, ¿no? El como Cortázar. que tuviesen que ocultar su forma de morir. Y te habla también te habla también en cierto modo de su existencia, de su tiempo y de todo lo que se involucró. Mira, Poético. ¿Murió el 92? ¿O no? O el el 91 92, por el ahí. 92, 92. Sí. Pero por Mira, muchos años yo era estuvo. niño, iba al colegio y había un diario que se llamaba La Época, porque en ese tiempo no había internet. Y yo fui al colegio Teníamos Encarta, y había Encarta. no, no existía la Encarta tampoco. Y Vamos. no, Icarito, año Icarito, 92, pues, weón. Y Carito, ahí sí, ahí por ahí va, por ahí Icarito, va. me cargaba Icarito. El No, no, pero Icarito. en un cuadro chiquitito del diario La Época, yo me acuerdo El el costado 92. derecho, salió que Isaac Asimov había muerto. Y ahí yo me enteré, pues si Mm. no había como, oh, se murió. Y yo ya lo había leído, sí, pues ya lo conocía. Pero así fue como el Sí. primer ídolo de la ciencia ficción cuya pérdida tuve que experimentar. Sí, me acuerdo. Y Por eso llorar. Sí, Sí. me acuerdo del año 92. Bradbury fue después, pues Bradbury fue como el 2000, una cosa así Sí, también. fue De terrible, los es de esa igual. época. Bueno, otra de las cosas que también habla mucho, pues, ¿te acordás que estábamos hablando de si era buen escritor o mal escritor? Y el loco le Eso. entrevistador le dice, bueno, ¿cómo queréis ser recordado como un buen escritor? ¿Cómo es esto? Dijo, yo dudo que sea recordado como un muy buen escritor, le dijo, pero sí quiero ser recordado como el loco que cuando escribía la pasaba bien. Mm. Ah, qué ¿Cachai? bueno. Entonces me acordé de Ray Bradbury que decía lo mismo, exactamente lo mismo. O sea, Sí, cuando tú nunca he escribáis, sé feliz, trabajado. weón. Sé Mm. feliz, weón. Sé Es feliz. O feliz, sea, sí. ¿cachai? Ya. Asimov tiene esa cita que se le atribuye que le dicen como, si me dijeran que me queda un minuto de vida, ¿qué harías? Seguiría escribiendo, escribiría ese Entiendo. último minuto. Maravilloso. Sí, pues eran escritores, era la ciencia ficción Es el más weón, romántica Sí. desde esa perspectiva. en la misma entrevista le preguntan a qué hora, mira, yo me levanto, ¿a qué hora tú te levantas temprano a escribir? Sí, yo me levanto súper temprano a escribir, como que era a las 7:30. Y hasta que hora escribir hasta las 10 de la noche, cuando se iba a acostar. Bueno, escribía todo el día. Asim- pero El sí, bueno escribía sí, todo el pues, día. Asimov no paraba, no paraba. Se cuenta que él El tiene bueno uno de escribía todo estos el día. récords, creo que, viste que debería saber, pero los libros tienen una clasificación en base a qué tipo de libros son, así los códigos Dewey, parece que se llaman, no sé, pero que es como los libros de historia tienen tal código, los que son de literatura tal, ficciones tal, bla, 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 bla. Y Asimov tiene como el récord de que el loco que ha escrito en casi todas las posibilidades clasificatorias de libros, salvo en la categoría filosofía. Y alguna vez Filosofía, sí. Pero le tiene dijeron, libros de oye, cocina. ¿por qué no escribes? Mándate uno de filosofía, así como para completar el set. Y él ¿Ya? decía que no le gustaba. Decía porque su premisa era la claridad y encontraba que la filosofía Está tendía a bien, la no Puede ser. claridad. sí, sí. Entonces, En esa entrevista, no sé qué año era, si el bueno había escrito ya en ese año 16 libros. no, Entonces, es una igual máquina. el loco era como una Escribió como máquina, cuánto, como 400. más o menos. Alcanzó. Acuérdate Sí, que sacaba sí, como sus opus, así como cada 100 libros publicados, hacía sí, como, po. este es un libro sobre los 100 libros, así como, ¡pah! Sí, Aquí no. está.
Sí, sí, el Estaba buen que si no motivado. lo mata. Y claro, a Y ver. tiene una historia bonita en base a esto de que escribía siempre. Cuando, me acuerdo de haber leído la historia cuando Asimov sacó su doctorado en bioquímica, porque era bioquímico. Em, él comentaba que en esos tiempos él también escribía, era escritor y a la vez bioquímico. Y en un momento la historia dice que él se preocupó, dijo, chuta, estoy escribiendo tanta ficción, quizás se me olvidó cómo escribir artículos científicos, quizás esto me perjudique en la tesis. Y por entretención hizo como artículos de ciencia, pero falsos, así ficción, porque quería practicar la forma, la estructura. Y cuenta la historia, hasta eso estaba. Y cuenta la historia que cuando llegó a defender su tesis ante los ya doctores, digamos, bioquímicos en Nueva York, dice que estaba nervioso, pero que uno de sus profesores tesistas le dice, oiga, me leí este artículo falso que hizo, pero de ciencia, y le quedó re bueno. Y cuenta la historia que la se relajó y dijo, listo, estoy así como, estoy entre los míos. Eh, entonces sí, es bonita la no detención así moviana en la escritura. Sí, pues le pregunta el loco, oye, ¿cuándo, y bueno, ¿y cuándo leí? Le dice, porque igual tenés que leer, pues hay un montón de cosas, en algún lugar las aprendiste. Y vos dices, sí, y como que ahí empieza a agarrar para el huevo y dice, igual tengo que hacer cosas, tengo que ir al baño, tengo que comer, tengo que hablar de vez en cuando con mi esposa, tú sabes, pues, tengo que hablar con la esposa. Y entre medio leo, le dice, como entre medio leo. Es muy chistoso, era chistoso, hermano, Exacto. era buena onda. Sí, Ya, dejémoslo buena por onda. ahí. Estamos buenos. ¿Y qué te Bueno, quería decir? Ya, y como para enlazar con la siguiente semana, vamos a ir a otro escritor que ¿qué también se viene? escribía como para divertirse. Y él cuando decía que al final le había sorprendido que tuviera tantos lectores, porque en el fondo de estos libros decía yo lo escribí para mí mismo, ¿no? Entonces así como no... Si la próxima semana se viene nuestro top one de Cocaine Bear, así como estábamos viendo cuáles eran ¿Quién? los... Ah, tú decís por lo más ¿Pinchón? visto, el Sí, pues por pincho. los más vistos, pues. Viene Pinchon. Ah, Tenemos una semana para leernos el arcoíris ya, la chucha, ya, por favor. Sí, más o menos. Ya, o a lo No, No, pues pero hay mejor que dale. entrar Voy a comprarlo ahora. Voy a entremos a la descargarlo. eternidad, pues, entramos a la eternidad y voy a salimos. traerla. Era bonito eso porque diferencian en el fin de la eternidad, diferencian el tiempo fisiológico Ya. para poder medir el tiempo, porque decía, el tiempo pasa, sigue pasando, porque no, en la eternidad no se detiene el tiempo, porque hay un tiempo que es fisiológico, las Las personas siguen fisio horas. envejeciendo igual. Los Claro, años decía. Tengo sí, pues, 22 los años. años, ¿cachai? Claro. Porque los buenos seguían, el tiempo no se detenía para el cuerpo, ¿cachai? Mm. Sino que está en otra dimensión. O sea, no sé qué va a pasar ahí, pero No, pasaba eso. no podían escapar de la De, de- senectud. de Del la senectud, metabolismo. Ya, del ya metabolismo. terminemos. Exacto. Ahí estamos. Ahí quedamos para la próxima semana o la siguiente si se demoran mucho en leer las ¿Cuál era el de 1500 Pinchon? Que páginas. se me Vicio olvidó. No, propio. es vicio propio, no es el Vicio arcoíris. propio. No compré el Ah, arcoíris ya. todavía, Leo. ¿Y Tranquilo, cuándo vamos a leer tranquilo. el de A mí? Afirma. Martín A mí, el Oye, de Martina, Martin. oye, a todo esto, viste, aunque sea Ah, al final hay No que me ha llegado, lo recordar. compré. ¿Ah? ya. No, que digo que hay que recordar que se ¿Y falleció y cuál murió compraste? Sé que Martín a mí. No lo parece hemos que me dicho, no lo equivoqué. hemos dicho. No, Esta mentira, po. semana murió Martín a mí, entre otras personas. También murió Es que no, ¿cómo es se Eric que llama el que tú Polhammer. dijiste? la flecha Eric del Polhammer tiempo, también. la flecha del tiempo es de viaje en el tiempo. Ese Es- compré, po. ya, la chutaste. Ya, está bien. Sí, Ya, sí, sí. sí, ya pensé que había comprado otro que no era de ciencia ficción. Claro. No, estoy bien, estoy Está bien. bien, está bien. Ya. Sí, Saludo a Martín Ami que cruzó al otro lado. Así. sí, po. Yo Está conté con esa Bueno, nosotros. historia de que un poco tarde, pero Martinami era muy amigo de Christopher Hitchens. ¿Tú lo cachai, Joel? Que era un famoso sí, ateo inglés. Y sí, sí, sí. Muy eran famoso. muy amigos, eran como muy cocaine Pero ellos. murió antes, murió antes. Y Christopher Hitchens murió en el 2011. Murió de Mm. cáncer al esófago. Y Martinami, bueno, murió el viernes, murió el día 19. Yo pensé que había muerto el 20. Y también murió de cáncer al esófago. Murieron de lo Oh, mismo. qué buenos Entonces, amigos. Sí, que como sí. que fueron amigos, así como ya no nos Qué podemos bueno. morir al mismo tiempo, pero al menos murámonos de lo mismo. Moramos lo mismo. ¿Viste? Eso es Y se camaradería. ¿Eh? murió el Paul Hammer, pum, el Paul Hammer. Puta, Sí. Tú bueno, me por mataste un favor. poema también de ese bueno poeta, ¿eh? Buen poeta. Sean todos los buenos Sí. juntos al mismo tiempo. Se Y fue hoy día Martín murió a Tina mí. Turner. Tienen que ser Hoy día, tres. hoy día, Siempre dicen, la La pelada se ahí lleva triada. tres. completó la triada. La Hoy día, triada. hoy Ya. día La murió pelada la se Tina lleva Turner. tres. Sí, se veía tres artistas. Pues si la loca era artista. Sí. El Martín Amí era artista y el Eric Paul Hammer también era Sí. artista. No, Si no pero me hubo equivoco. una triada chilena entre medio. Paul Hammer, estaba el Paul Hammer, el Augusto Góngora y otro chileno murió. Bomba. Ah, pero ese no es artista, pues era periodista. Buena, Sí. pero era del escenario Por cultural favor, no, chileno. no, no.
Sí. Ya, El no, más no, no, Siempre no. se murió. Ya, Siempre se ya. muere gente. Cutu un desprecio. Sácalo de la triada. Ya, ahí voy a Bueno. cortarle stop Bueno, recording. sí. Despídanse. Ah, Ya. Ya, nos Chao. vemos, chao, que Ah, esté Nos bien. vemos. Ya. Hasta la próxima semana o Hasta la subsiguiente próxima. semana de Con mil Geek páginas Pincho. en una semana. Ya, adiós.